y a partir de este medio de difusión también hacia el pueblo boliviano. Así es, y precisamente después de todos estos hechos, de esta coyuntura en la que el país se ha visto afectada definitivamente después del 20 de octubre, queremos saber, doctor, este análisis que se hace sobre el alcance de y la interpretación de la ley de convocatoria de estas elecciones generales que ya se ha dado a través de este nuevo gobierno de Yanine Áñez. Así es, se sanciona, se promulga esta ley 1266 el día domingo y establece un plazo de 3 días para la sanción del nuevo reglamento a convocatoria para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pero además tribunales departamentales electorales. Ya se ha sancionado el día de ayer este reglamento y se convocará a plenario. El reglamento dice 48 horas, es decir, que este viernes sesiona la Asamblea, aprueban el reglamento y a partir de ahí tenemos el documento esencial para que postulantes profesionales puedan postular a la Asamblea Legislativa por estos cargos. A partir de ahí corren 20 días Bien. para el proceso de convocatoria, selección, evaluación meritocrática y designación. De manera simultánea, este reglamento va hacia las asambleas legislativas departamentales, que los hay en los 9 departamentos. Estas asambleas deberán también a través de sus comisiones jurídicas o de constitución, deberán convocar al mismo proceso de convocatoria en la jurisdicción departamental para que puedan postular profesionales a los cargos de vocal de los tribunales departamentales electorales. ¿Qué ocurre en el caso de La Paz? Este reglamento se remite a la Asamblea Legislativa Departamental y en la Asamblea Departamental van a seleccionar ternas. No eligen las asambleas departamentales, solo seleccionan ternas. Estas ternas van a estar en función de 4 vocalías, porque el quinto vocal o la quinta vocal será también designación presidencial. Ah, también, entonces También es para designación. dentro del departamento de La Paz, por Así ejemplo, es. si ese es el ejemplo que ponemos. El presidente o la presidenta en este caso tiene esa facultad de designar a un representante en el Tribunal Supremo Electoral, que lo acaba de hacer Sí, a hace Salvador Romero. al doctor Romero, pero también tiene la facultad de designar a uno por departamento. Entonces, de los 5 vocales que hay en los 9 departamentos, uno designado por la presidenta y los demás 4 se someterán a este proceso de convocatoria. Estos 4 vocales deben ser cuando menos 2 varones, 2 mujeres y uno de ellos autoidentificado de origen indígena, originario y campesino. El reglamento, por lo que hemos podido ver, establecen 10 criterios de calificación. De estos 10 criterios de calificación, una vez que los aprueben, una vez que los evalúen, los que aprueben pasarán a plenario. Lo mismo las asambleas departamentales, van a seleccionarlos y van a definir ternas por cada vocalía. Los remiten en el día a la Cámara de Diputados. En el caso de los vocales de los tribunales departamentales electorales, solo los elige la Cámara de Diputados, no así el Pleno de la Asamblea. Elige a los vocales de los 9 departamentos y posteriormente convocarán a sesión de plenario para elegir a los miembros, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. En plazos, en días, Jenny, esto es cuando más 20-21 de diciembre. A partir de allí, recién corren los 120 días del proceso de convocatoria a elecciones generales. Esto es enero, febrero, marzo, abril. Entonces, abril de 2020, con gran probabilidad, celebraremos elecciones. ¿Qué se nos viene? Enero finaliza el periodo constitucional. Correcto, y esa es la gran duda de muchas personas, doctor Guino, porque prácticamente decían, y hablábamos con el presidente del Colegio de Abogados y decían que tendría que sí o sí cumplirse este plazo antes del 22, es decir, hasta el 22 ya tendríamos una primera autoridad nacional, pero al parecer, de acuerdo a estos plazos que usted nos plantea y nos hace conocer, esto se va a ir extendiendo un poco más, la extensión incluso del mandato de la presidenta, o quedaríamos sin gobierno en ese No. tiempo. ¿Qué pasaría? Designadas las autoridades del órgano electoral, Tribunal Supremo y tribunales departamentales, las leyes dice los posesionan y en ese momento tienen que irse a trabajar. Es decir, van a jurar en la Asamblea Legislativa, los próximos 6 vocales, se van directo a la Plaza Baroa, se reúnen en plenario, eligen su cámara directiva, presidente y vicepresidentes, y a partir de allí el primer acto jurídico será una resolución de sala plena fundada para convocar a calendario electoral. A las elecciones a través de un calendario electoral. Van a aprobar un calendario electoral.
Pero ¿qué va a disponer este calendario electoral? 120 días que la ley manda. Entonces, ya el órgano electoral, porque es un poder del Estado, ¿no? Judicial, ejecutivo, legislativo y el mismo rango. Entonces dirán, si vamos a tomar hasta abril las elecciones, el periodo constitucional finaliza en enero, no podemos estar con un vacío de poder. Entonces, ese mismo acto jurídico, esa resolución de sala plana, será puesta en conocimiento del legislativo para que ellos, a través de un proyecto de ley, envíen en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el supremo intérprete de la Constitución, y el Tribunal Constitucional interpretará la sucesión presidencial del 169 y 170 de la Constitución, cuánto debe durar, los 90 días que es para convocar elecciones o deberá extender ese mandato. En los hechos, el Tribunal Constitucional deberá definir, interpretar que el mandato presidencial se extiende más allá del 22 de enero. Pero además, ¿qué pasa con el legislativo? Porque también diputados y senadores finalizan el mandato en el mismo periodo. No puede haber solamente en un Estado social, constitucional de derecho, la hegemonía de poder. Un poder del Estado no puede asumir la representación de los otros. Entonces el Tribunal Constitucional interpretará inicialmente 3 criterios para su fallo. Primero, respecto a la organización funcional del Estado. No puede funcionar el Estado sin leyes. ¿Qué pasaría si cesan al legislativo y dicen que solamente sí el ejecutivo? Estaríamos gobernados por decreto, Jenny. Y ello nos pondría en incertidumbre jurídica. Imagínense que no habría legislativo y por decreto sancionen un nuevo código penal. Entonces, no habría de otra, es decir, incertidumbre jurídica. Claro. ¿No? Entonces, el primer criterio del Tribunal Constitucional será la organización funcional del Estado. El segundo criterio, equilibrio de poderes, ¿no? Entonces no puede ser que exista solo el legislativo, solo el ejecutivo o el legislativo y se gobierne por decreto. Entonces tiene que haber legislativo. Y un tercer elemento, fiscalización. Todos los actos de la administración pública que deriven del mandato de la presidenta en transición deben ser fiscalizados. Entonces, y para eso se requiere un órgano legislativo. Entonces ahí, cuando menos esas 3 razones fundantes para que el Tribunal Constitucional interprete, ¿no?, la sucesión presidencial y el periodo constitucional no acaba el 22 de enero, sino hasta la transmisión del mando presidencial. Eso será, si son los 120 días sin segunda vuelta, abril. Pero si se establece el mecanismo de la segunda vuelta, que dice la ley, 45 días después debe celebrarse la segunda vuelta. Estamos hablando mayo. Pero después de celebrarse la segunda vuelta, un proceso electoral finaliza con el proclamación de resultados. Ha ganado A, ha ganado B. Después de esa proclamación de resultados viene 5 días para la entrega de credenciales. Después de los 5 días de entrega de credenciales vienen 15 para la transmisión del mando. Es decir, 65 días. 20 en la formalidad y 45 en la segunda vuelta. Más o menos, primera semana de junio, segunda semana de junio, recién tendríamos un gobierno legal y constitucionalmente constituido. Si hay una segunda vuelta en este caso, si ¿no? Hay segunda vuelta. Si no hay segunda vuelta, serán seguramente hasta abril, la tercera semana de abril, fin de abril, que ya tendríamos la transmisión del mando presidencial, cuando exista un binomio ganador que logre o la mayoría absoluta, 50 más 1, o una diferencia del 10% respecto del primero con el segundo. Pero existe otro problema mayúsculo. A ver, ¿cuál es? Porque cada vez nos sorprendemos y bueno, decíamos que este gobierno de transición, es decir, la única función que debería cumplir, digamos, en estos 120 días es de llamar a elecciones, pero de acuerdo a la lógica, a la etapa jurística también se podría decir así, va alargándose esos plazos cada vez más. A ver, ¿cuál es el otro? El mandato de los alcaldes finaliza en marzo. Así es. De gobernadores también de gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones finalizan el mes de marzo. ¿Qué hacemos? Si tenemos una elección general que según el calendario se va a estimar para la última semana de marzo o la primera de abril, pero en marzo finaliza el mandato de los alcaldes y los gobernadores. No podemos decirle al pueblo,
como está finalizando el periodo de los alcaldes, vamos simultáneamente a una elección o espérenos un ratito, acabaremos el presidente y luego vamos a los gobernadores. Para ello también se requiere una interpretación del Tribunal Constitucional que emerja de ese primer acto jurídico de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y decir hasta dónde se interpreta el periodo constitucional del mando del presidente y legislativo, pero además de los gobiernos subnacionales que acaban en marzo. El Tribunal Constitucional dirá, evidentemente como finalizan en marzo, deberán, ojo, es vía ley, ¿no? Esa ley va en consulta al tribunal, el tribunal va a entenderlo así, y la ley que va a decir que los alcaldes, es muy probable, tanto como concejales, como gobernadores y asambleístas departamentales, continuarán en funciones hasta celebrarse las siguientes elecciones subnacionales. ¿Cuáles son los criterios técnicos que debe primar en esta resolución de sala plena del primer acto jurídico del Tribunal Supremo Electoral? El primero, respecto al elector. Genera confusión, ¿no?, si fusionamos ambos procesos electorales. El último proceso electoral en el que tuvimos dos boletas, recordará Jenny, es el año 2009, cuando votamos por la Constitución, para decirle sí o no a la Constitución política, pero además nos dieron otra boleta para decir 5.000 hectáreas para el latifundio o 10.000 hectáreas. Sí, claro, ¿no? que sí. Teníamos dos boletas electorales. ¿no? ¿Qué pasa si fusionamos estas elecciones? Es decir, las elecciones presidenciales, las elecciones subnacionales. Así es, tendríamos tres boletas. ¿Por qué tres? Para elegir en la primera alcaldes, concejales, en la segunda boleta gobernador, gobernadora, asambleístas departamentales y la tercera presidente y diputados. Tres boletas electorales en los cuales se vaya a las urnas. Pero decían por ahí que puede servir eso para ahorrar bastante dinero, ¿no? ¿Sería tanto así? ¿O? Es el segundo elemento. El segundo elemento será el presupuestario. ¿Cuánto ha erogado el país o erogó el país en los últimos 14 años en procesos electorales? El 2015 en las nacionales, subnacionales, más de 16 millones de dólares. Este octubre en las elecciones generales, más de 31 millones de dólares. En 14 años de procesos electorales, el Estado dispuso en presupuesto más de 170 millones de dólares en procesos electorales. Entonces, el segundo elemento a analizar en términos técnicos de parte de los vocales de la máxima instancia del órgano electoral, que será el Tribunal Supremo, deberán considerar aquello. Si consideran que va fusionado ambos procesos, es probable que exista un nivel de confusión en el elector. Si consideran que debe ir por vía separada, estamos hablando que después de junio recién vendrían las elecciones subnacionales. Es decir, que primero sí o sí debería elegirse al presidente, a la presidenta que nos vaya a representar, y el mandato entonces de los gobernadores se estaría extendiendo ¿hasta cuándo? Después de junio, cuando menos 60 días. Es decir, agosto, septiembre. Sí. Mínimamente, ¿no? Porque no te olvides que el primer elemento a considerar es el periodo de mandato constitucional presidencial, enero. El segundo mandato constitucional subnacional, marzo. Entonces hay un 60 días de diferencia entre ambos. Entonces, si consideramos el primero, entre abril, mayo y junio, el siguiente, consecuentemente, será también la misma cantidad de tiempo, 60-90 días. Entonces, existe ese tipo de escenarios que lo deberán decidir los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ese acto jurídico del que te menciono, Jenny, tiene fuerza vinculante. ¿Cuál es la máxima norma que emite el órgano ejecutivo, la presidenta? Un decreto supremo, un decreto presidencial, administrativo. ¿Cuál es el máximo acto jurídico de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Una ley. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Jurisprudencia, fallos constitucionales, fallos judiciales. Lo mismo en el caso del electoral. Su máxima decisión son la jurisprudencia electoral. Sus resoluciones de sala plena son fallos. Ello también es vinculante para todos los poderes. No le pueden decir al Supremo Electoral, a los miembros del Tribunal Legislativo, tu calendario está medio mal, ¿no? Lo cambiaremos, ¿no? Y hay una igualdad de poderes. Uno encima del otro, improbable. Los dos tienen igualdad de jerarquía en cuanto al poder. Y los actos del Tribunal Electoral son mandantes irrefutables. Si ellos disponen abril, mayo, junio, julio, no se discute.
O sea, si ellos disponen que se vaya extendiendo cada vez más estos plazos, lo Sí, pueden seguir lo puedes haciendo. poner porque la necesidad de administrar un Ujú, proceso electoral para reconstruir el poder se requiere de ese plazo. Y los 120 días de la ley, Jenny, son el plazo mínimo que se ujú. necesita para una elección general a nivel nacional. ¿Qué pasa si vuelven estos movimientos, estas convulsiones, las cuales hemos vivido en Bolivia y prácticamente pues la gente reclama y dicen que quieren ir a elecciones ya? ¿Habría algún decreto por ahí que agilice aquello? Porque se ha visto también movimientos, gente que ha reclamado y decían, ya queremos un nuevo presidente. ¿Se puede hacer algún decreto? Improbable, porque ya existe un mandato legal, existe una ley. De allí ahora entenderás el por qué tiene que haber equilibrio de poderes. Si no habría el legislativo, por decreto podrían ser esa y otras cosas. Ujú, Entonces, un decreto jamás está por encima de una ley. Por jerarquía normativa, el decreto está por debajo de una ley. ujú. Si se quiere acortar los plazos, que es inviable, improbable, porque los 120 días después de elegidas las autoridades, después del 21, es el tiempo más reducido para una convocatoria nacional. Anteriormente, la 018, la 026 del régimen electoral y del órgano electoral disponían 180 días para elecciones generales, Ujú. después 150 y en este caso 120. Entonces se ha reducido al máximo el tiempo, al mínimo el tiempo en el Ujú. cual se puedan celebrar elecciones generales, ¿no? Y lo otro el otro es inviable, que vía decreto se acelere o se prorrogue un mandato o se cambie esta forma, inviable. Por eso el principio de legalidad, y eso hay que saludar y celebrar esa decisión que tomó el órgano legislativo a través de las tres fuerzas políticas. Han consensuado una ley. ¿Qué ocurría si no había esa ley? La presidenta tenía la facultad de convocar por decreto. Ello hubiera vulnerado el principio de legalidad y el Estado constitucional en el cual nos encontramos, Ujú. porque vía decreto hubiera designado vocales. ¿Qué dice la Constitución? Es la Asamblea Legislativa, mediante convocatoria pública, la que evalúe y elija 6 vocales. Por decreto hubiera sido inconstitucional, pero el Es Supremo... decir, si hubiera lanzado el decreto supremo la presidenta, Ujú. ¿hubiese sido ella quien elija los vocales? Sí, sí, sí. Pero el decreto supremo también hubiera estado sujeto a un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si ellos decían, como no se ponen de acuerdo en el poder que radica en el legislativo, entonces vayan por el ejecutivo. Pide decreto supremo y el tribunal puede interpretar, está bien el decreto. Y le iban Mm, a meter nomás. mm. Entonces, por eso hay que celebrar el consenso de esa reciente ley que respeta el mando de la Constitución y que vayan los próximos postulantes a las vocalías del Tribunal Supremo Electoral a un proceso de convocatoria, calificación meritocrática y designación vía legislativo. ¿Y cuál es la labor prácticamente que ahora estaría cumpliendo la actual presidenta? Porque hablaban de 3 meses, decían solamente es una presidenta en transición que se debería dedicar justamente a lo que ya se está haciendo, ¿no? Llamar a estas elecciones con este consenso que se ha tenido, pero además dentro de las atribuciones que tiene un presidente o una presidenta, ¿cuáles serían? Mucha gente quizás afines al movimiento al socialismo no estarán de acuerdo con muchas atribuciones que se esté tomando en el actual gobierno, pero en realidad, ¿cuáles serían estas las que se deberían respetar como presidenta constitucional? Aplicada la sucesión constitucional, porque lo que cuando la presidenta Áñez asume el poder, aplica la sucesión. Pero la sucesión presidencial, cuando el constituyente redactó la constitución, no podía ni siquiera aproximarse a un escenario como el que ha ocurrido en el país, que renuncie un presidente, se decida asilarse, que renuncie la presidenta del Senado y que renuncie la presidenta de diputados, el presidente de diputados. Bueno, Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? O sea, el constituyente cuando redactó la constitución nunca ha previsto, pues no, van a renunciar los presidentes, y después ¿qué pasa? Entonces de allí que aplican la sucesión constitucional y dicen, presidente y vicepresidente renunciaron, ausencia temporal del poder, ahora en el exilio. Presidente del Senado renuncia. ujú, Primer vicepresidente del Senado, también del movimiento al socialismo, renuncia. Segunda vicepresidencia a la minoría parlamentaria, la legislativa en el Senado, la senadora para ese momento, Yanin Áñez.
Entonces, ¿qué hacen? Aplicamos la sucesión. ¿Y cuál fue el procedimiento? Quizás no se entendió bien. Cuando ya va a la asamblea, instala la sesión del Senado. Entonces, en los hechos, lo que hizo la senadora Áñez es legitimarse como presidenta del Senado. Y ese es de acuerdo a las Reglamento. versiones también, pero el mismo expresidente Evo Morales, es un golpe de Estado, decía, ¿no? Es autoproclamarse. No, no. Por ello hay que entender la forma jurídica, administrativa del procedimiento que han hecho. Porque le bastaba ir a la asamblea, entrar al parlamento, ¿no? A la asamblea y decir, me toca, ¿no? Me corresponde, yo soy. No. Lo que hicieron es aplicar un procedimiento. Subió al Senado, instaló en su calidad de segunda vicepresidenta, porque el reglamento decía, si no es el presidente, vicepresidente, sino el segundo. Instaló la sesión. Creo que habían 6 senadores, no recuerdo bien. No estaba en Movimiento al No Socialismo. estaba, pero lo que hizo fue legitimarse, o sea, al instalar, ¿quién instala? La presidencia. Se legitimó como presidencia, como presidente del Senado. Primero, legitimándose como presidente del Senado, instaló la Asamblea Legislativa, la sesión del plenario. Instaló la sesión, no había quórum, entonces se legitimó como vicepresidenta del Estado al ser presidenta de la Asamblea. Entonces, inmediatamente recordarás que esa tarde el Tribunal Constitucional manda un comunicado. No es fallo, no es nada, es un comunicado que la cuelga en la página web y dice, la sucesión presidencial debe entenderse que recae en el cargo del vicepresidente. Entonces, al legitimarse como presidenta del Senado, al instalar la sesión en la ALP, se legitima como presidenta de la ALP, sinónimo de vicepresidenta. Y va en la línea constitucional del Tribunal Constitucional y de allí que se proclama, pero cumpliendo ese procedimiento constitucional, ¿no? Formalmente, ¿qué hubiera pasado si existía el primer vicepresidente del MAS? Si no hubiera renunciado él, hubiera renunciado a la presidenta, pero había el primer vicepresidente. Era él el actual presidente, si no renunciaba. Es decir, el ex gobierno del Movimiento al Socialismo no ha realizado muy bien sus cálculos. No han interpretado bien el mecanismo de la sucesión presidencial, o tal vez en términos políticos pretendían asumir otra decisión vía la lectura de una renuncia. Pero al momento en el que por eso digo, aplica la sucesión presidencial, formalmente cumplen. Presidencia del Senado, instala presidencia del Senado, va abajo, instala plenario de ALP, y después, como no hay quórum, cierra sesión. ¿Y qué hace? ¿Quién instala y quién cierra? El presidente. Entonces se legitima como presidenta, que es sinónimo de vicepresidenta, y va a la línea del Tribunal Constitucional y legitima la presidencia. Y de ahí que se proclama. Y dice, interpretando la Constitución, habiendo ausencia temporal, habiendo renuncia, ausencia temporal, vacío de poder, aplico la sucesión constitucional, entonces me corresponde, por la pacificación del país y porque no puede haber vacío de poder, ser la presidenta de transición. Y allí va el segundo mandato. El mandato dice de la Constitución 90 días para convocar a elecciones. Es decir, que si la presidenta convocaba el día 89 de su interinato, de ahí en adelante podía continuar. Pero promulgó esta ley el pasado domingo. O sea, está dentro de los 90 días. Pero ¿qué va a hacer después? Y decíamos, no puede quedarse el 22, es decir, mi mando. Ojo que también, siendo senadora, finaliza el 22 de enero su mando. Así es. ¿Y qué va a pasar igual con estos asambleístas nacionales, ¿no? Estamos hablando de diputados y senadores. Entonces, a todos ellos también el Tribunal Constitucional, luego de la consulta que le haga el legislativo vía comunicación de la resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral, deben interpretar que diputados y senadores deben continuar en sus actuales funciones, por ese equilibrio de poder, razón de organización funcional del Estado y capacidad de fiscalización. Entonces deben continuar diputados y senadores y la presidenta en actual ejercicio en transición hasta cuando mínimo el mes de abril. Con segunda vuelta, mayo, junio. Legislativo y ejecutivo. Ambos, ¿no? Entonces, a partir de allí. Y lo mismo para los alcaldes y gobernadores después del mes de junio. Bueno, y por ahí con razón alguien me decía, el gobierno tiene una planificación de 9 meses, por ahí alguien me decía, y yo
no, pero esto termina en enero, pero es muy importante saber los términos también que se tienen en el ámbito jurídico y todos los roles que se ha ido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo que usted nos menciona, doctor, y que no ha sido un golpe de Estado como lo han ido diciendo en el exterior, el mismo expresidente, también los mismos asambleístas, ¿no? Porque recordemos que la senadora, en este caso quien debería haber asumido, Adriana Salvatierra, se desdijo, ¿no? Primero dijo, sí, he renunciado a los medios televisivos, ha renunciado, pero posteriormente quería volver a retomar su curul y ser en este caso ella la presidenta. Sí, 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 esa sucesión, como te comento hace un momento, hubiera sido totalmente diferente. Así haya renunciado la presidenta, expresidenta del Senado, Salvatierra. Si no renunciaba el primer vicepresidente del MAS, él actualmente hubiera sido el presidente del Estado. Si no renunciaba el segundo vicepresidente, perdón, el primer vicepresidente. ¿De quién era él? Era un senador por Cochabamba. Y justamente en esta problemática renunció. Sí, sí, emerge la convulsión social, la medida de protesta, medidas de hecho, hechos vandálicos, de violencia. Eso es impermisible, Jenny. Independientemente, es un derecho fundamental, civil y político, que yo tenga mi inclinación ideológica. Yo puedo responder a una inclinación ideológica de izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, norte, sur, este, oeste. Es mi derecho saber a qué línea política yo puedo inclinarme ideológicamente. Pero como en ese momento las medidas de hecho eran vandálicas, atentar contra los domicilios, contra las familias de legisladores, de autoridades gubernamentales, es impensable en un Estado de Derecho. Esos hechos de violencia, violentos han generado ese tipo de renuncias. Hoy en día, si tú congregas los sucesos que tienes, que han generado una sucesión presidencial, un cambio del poder político en el país, eso implica el mando del Estado, ¿no? Ha habido una revolución después del 20 de octubre definitivamente y los cambios dicen que tienen que ser así para que sean históricos, ¿no es cierto? Y esta gestión de 2019 definitivamente se está marcando aquello, doctor. Nos aclara muy bien el panorama, esperemos que para nuestra audiencia también eso haya sido claro, que no haya molestia porque prácticamente debería ser oficialmente, así como usted lo plantea, hasta abril más o menos tendríamos ya un nuevo presidente, si es que es más con el 50%, ¿no es cierto? Caso contrario, se va una segunda vuelta, entonces seguimos extendiendo el mandato de la actual presidenta Yanine Áñez hasta junio. Lo propio entonces con las elecciones nacionales. Hace rato justamente lo escuchábamos al doctor Félix Pazzi, la primera autoridad del Departamento de La Paz, y él decía no debería irse a una elección simultánea, es decir, no porque lo que se decía, no crea una confusión, la gente no va a entender muy bien por quién al final está votando, qué es lo que se va a realizar, y son 3 boletas las que se presentarían, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, sí, es una alternativa, pero poco recomendable. las alternativas las tiene que decidir entonces el Tribunal Supremo Electoral. Sí, su primer acto jurídico, su primer fallo va a ser esa resolución fundada de sala plena que convoque a elecciones vía calendario electoral y le comunique al legislativo, elabore una ley interpretativa del mando del periodo constitucional sujeta a un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Nos vamos extendiendo entonces en los plazos. Muchísimas gracias, doctor Israel Quino, por la presencia acá en Radio Líder. Sinceramente nos ha aclarado y disipado muchas dudas, así con chubis, como decimos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jenny. Y rescatar el espíritu de esta ley y el mensaje hacia el pueblo boliviano de la institucionalidad del órgano electoral, la soberanía del pueblo delegada hacia el poder, y creo que el tercer elemento más importante, que el pueblo, que esa garantía que merece el pueblo de la dignidad democrática. Muchas gracias, doctor. Inmediatamente nos vamos al espacio del picante de lengua porque él nos estará hablando sobre el taparacu hablo y el evo escapó. Dice, este es el tema que nos presentan con el picante.